Buenos días, hermano, que el Señor le bendiga. Dios le bendiga a todos. Amén. Damos gracias a Dios por esta mañana hermosa que nos ha dado y la oportunidad de alabar su nombre en este lugar, ¿verdad? Juntos, como el cuerpo de Cristo. Y en esta mañana queremos hablar un poco de Marcos 10, del 17 al 31. Pero yo quiero que pensemos en 4 puntos importantes. Dice, no podemos hacer nada para ganar la vida eterna. Segundo es, Jesús enseña sobre el significado de seguirle. Tercero es, Jesús enseña sobre confiar en las riquezas. Y lo último es, tu decisión de seguir a Jesús tiene su recompensa. Yo quiero que pensemos en esta mañana sobre este texto y pensemos en estos 4 puntos. Y pensemos, a medida vamos leyendo la palabra de Dios, pensemos en esta narrativa de la palabra de Dios. Y la conversación que tiene este hombre con Jesús. Y cómo Jesús le enseña a él la importancia, ¿verdad? La importancia de no querer ganarlo, sino de una relación. ¿Sí? Vamos a estar orando y a poner todo este tiempo en manos del Señor. Y pedirle a su Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, que nos enseñe a través de su palabra. Oremos. Padre bueno, te alabamos en esta mañana, oh Dios. Te glorificamos, Señor. Y ponemos todo delante de ti, oh Dios, para pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe, tu Espíritu Santo nos dirija, tu Espíritu Santo nos enseñe, Padre. Y que podamos salir de aquí gozoso y animado, Señor. Dando gloria a tu nombre, Padre, en todo tiempo, Señor. Ayúdame a compartir tu palabra. Ayúdame a expresar lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, en esta mañana, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Marcos 10, 17 al 31. Voy a empezar leyendo del 17 al 22 y a medida vamos avanzando leo el resto del texto. Cuando Jesús salió para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y Jesús le dijo, ¿tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Una de las cosas importantes, hermano, en esta narrativa es que nosotros no podemos hacer nada para ganar la vida eterna. Y es muy importante que en esta mañana nosotros estemos claros de esto. Es muy importante de que no podemos hacer nada para ganar la vida eterna. Es del Señor. Depende de Él, ¿verdad? Y cuando enfocamos en esta conversación, este hombre, ¿qué está preguntando? ¿Qué le está diciendo al Señor? Maestro, ¿qué haré? Este hombre estaba enfocado en qué podía hacer él para ganar la vida eterna. Él no estaba enfocado en que
el maestro que él necesitaba a Jesús, ¿verdad? Y él le dice, maestro bueno, pero Jesús le da una respuesta, ¿verdad? Jesús le dice, maestro bueno, bueno solo hay uno, Dios, ¿verdad? Y ellos estaban pensando en esa manera de que como este hombre llama a Jesús, dice Jesús y todos los demás reconocían que él estaba siendo llamado mediante un título único, solamente Dios, ¿verdad? Y él le respondió, bueno, solamente hay uno, Dios. Jesús no estaba negando que era Dios, pero entre los rabinos y la gente de este tiempo, solamente ellos llamaban bueno o maestro a gente de alto nivel, ¿verdad? Entonces, cuando comienzan esta conversación, él dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Pero él le hace otra pregunta. Él le dice, ¿tú sabes los mandamientos? Y este hombre automáticamente le dijo, sí, Jesús le mencionó los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Y él automáticamente le dice, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ya yo hice todo eso, estoy bien. Para él estaba completo, ¿sí? Él estaba buscando la aprobación. Él estaba tratando de decir, bueno, ya yo me lo he ganado, ya me pertenece. Entonces, cuando enfocamos en hermanos, tenemos que pensar muy bien en eso, ¿verdad? Porque muchas veces estamos pensando que podemos ganar la vida eterna. Muchas veces estamos pensando que porque hacemos, estamos ganando la vida eterna. Muchas veces estamos pensando que, bueno, pero si yo leo todos los días, yo le hablo a la gente por ahí todos los días, yo soy bueno, yo no tengo problema con nadie, ya yo soy salvo, o ya tengo la vida eterna, ya he hecho todo lo que necesito. Y Jesús estaba explicando claro esta parte, ¿verdad? Porque él sabía que era necesario que entendiéramos eso, que no depende de lo que podemos hacer, que no depende de cuán buenos seamos o cuán generosos, ¿verdad? Los mandamientos que Jesús le estaba mencionando aquí eran los mandamientos que se llaman de la segunda tabla, ¿verdad? Lo que son de amabilidad, de trato a las personas. Jesús le estaba hablando de eso. Pero si vemos aquí, hermano, no vemos que Jesús le mencionó honra a Dios o ama a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? En ningún momento, sino que él le habló de no mates, ¿verdad? No cometas adulterio. Jesús le estaba enseñando de una manera profunda a este hombre, ¿verdad? Porque él pensaba que ya él había hecho todo lo que necesitaba para merecer la vida eterna. Y la pregunta que él le hizo a Jesús es como, bueno, ya estoy completo, ya haré, estamos listos, ya puedo ganar la vida eterna. Porque quería ganar la vida eterna, hermano. Pero es importante pensar en eso. Todas esas cosas son parte del resultado de tener a Cristo en nuestro corazón. Pero no podemos ganar la vida eterna por lo que hagamos. Es bien importante. El maestro dice, maestro, todo esto he guardado de mi juventud, dijo el hombre. Y Jesús mirándolo, lo amó, dice. Jesús mirándolo, lo amó. Jesús lleno de amor por este hombre y compasión. ¿Por qué? Jesús sabía que era imposible. Jesús conocía el corazón de este hombre. Jesús es Dios. Él conoce el corazón. Conoce nuestro corazón. Y él conocía el corazón de este hombre. Y él sabía que no había guardado todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero Jesús quería enseñarle más allá. Quería llevarlo a algo más profundo. Quería llevarlo a su relación con el Señor. Y en esta porción de los versículos que acabamos de ver, hermano, Jesús quería llevarlo a su relación. Y miren lo que él le sigue diciendo. Dice, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Una sola cosa le faltaba. Ve y vende cuanto tienes y dale a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues.
Pero el afligido por esta palabra se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Una sola cosa te falta. Y cuando Jesús le estaba diciendo a este hombre sobre esto, Jesús estaba hablando de la relación de su corazón. ¿Sí? No queremos decir con esto, hermano, que usted entienda que tiene que dejar todo lo que tiene tirado y vender todo lo que tiene y comenzar a seguir al Señor y olvidarse de todo. No estamos hablando de eso. Jesús estaba hablando de una relación y de ponerlo a Él primero en su vida, que todas las cosas, que todo lo que tiene. Ahí sí vamos directo a eso, que todo, ¿verdad? Jesús estaba enseñándole a este hombre que no era importante todo lo que él había guardado. Que era necesario, sí, pero no era todo en su vida. Él necesitaba tener una relación con el Señor. Él necesitaba ponerlo a Él primero en su vida. Eso es muy importante en esta mañana. Queremos estar claros de que no podemos hacer nada para ganar la vida eterna. Que nada de lo que hagamos nos va a dar la vida eterna. Solamente entregar nuestra vida al Señor. Entregar nuestra vida a Cristo. Piensa en eso, porque dice que este hombre se fue afligido, muy triste, porque tenía muchas cosas, tenía muchos bienes. Pensamos en eso, hermano, y vemos que este hombre no quería tesoro en los cielos. Él quería seguir manejando todo lo que tenía aquí. Él quería seguir con su posición. Él quería seguir dándole el primer lugar a sus posesiones, a su tierra, su dinero y todo lo que tenía. Hermanos, no estamos hablando de dejar todo tirado. Estamos hablando de poner a Dios primero en nuestra vida. Eso es lo que nos referimos. Poner a Dios primero en nuestra vida. Entregar nuestra vida a Cristo. Y dejar que Él sea el dueño de nuestra vida. Y que Él gobierne nuestra vida. Lo segundo, hermanos, que vamos a ver ahí mismo es Jesús le enseña sobre lo que significa seguirle, ¿verdad? A este hombre. Y vimos que no podemos hacer nada para ganar la vida eterna. 2, Jesús le enseña cómo seguir. Jesús le enseña a este hombre a caminar de la manera necesaria, ¿verdad? Lo tercero que quiero que veamos también, hermano, ahí, es que Jesús enseña sobre confiar en las riquezas. Voy a leer el versículo 23, hermanos, y disculpen por qué. Hasta el 31 y continuamos. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecución
y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Hermanos, cuando Jesús llama a sus discípulos y le enseña sobre el peligro de las riquezas, le enseña cómo seguirle, Él lo llama y les explica. Jesús, mirándolo en derredor, dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y nuevamente, hermanos, cuando enfocamos esta parte, no estamos hablando de que es malo tener o que el que tiene no va a entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Es muy importante eso. No, Jesús no estaba hablando de eso. Nuevamente enfoco eso, hermanos. Jesús está hablando del corazón, de la relación. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Era para ellos, para los discípulos, era algo como contradictorio lo que Jesús estaba hablando. Porque para ellos en ese tiempo una señal de estar bien era que tenían mucho, ¿verdad? Y los que tenían mucho dinero y mucha propiedad y todo, quería decir que estaban bien, estaban bien con Dios y que también, de hecho, eran salvos. Para ellos esa era la señal. Para ellos la señal del que tenía muchos bienes era que ese hombre estaba bien y que estaba caminando bien. Pero Jesús le está explicando claramente y detalladamente a ellos sobre esto. Jesús le está diciendo a ellos que era difícil. Pero miren que él le dijo, es difícil, pero no le dijo que era imposible, ¿verdad? Porque había algo ahí. Era difícil, no imposible. Había algo ahí que había que revisar. Cuando Jesús le estaba compartiendo a sus discípulos. Él los llama a ellos y les dice, mira a su alrededor y les explica a ellos. Por eso, Él no le dijo que no era posible. Él le dijo que era difícil. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Jesús estaba haciendo la comparación de un camello, ¿verdad? En Palestina los animales más grandes eran los camellos. Del tamaño de un camello para entrar en el ojo de una aguja. Era una comparación bien distante, ¿verdad? Bien lejana. ¿Sí? No era que Jesús le estaba diciendo de que realmente meter un camello en el ojo de una aguja. Él le estaba diciendo algo que era casi, es imposible. Porque más adelante le dice, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? Ellos daban por entendido, hermano, que las posesiones y que todo lo que tenía era señal de que eran salvos. Y es lo que nosotros queremos en esta mañana que quede claro. Que no somos salvos por lo que tenemos. Que no somos salvos por lo que yo pueda hacer o pueda poseer. Por mis bienes o por lo que tenga. Y tampoco queremos decir que es malo tener. Porque no estamos hablando de eso. Estamos hablando de específicamente poner a Jesús en nuestra vida como el dueño de nuestras vidas. Ese era el enfoque total que Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Él estaba enseñando sobre el peligro de la riqueza. Él estaba enseñando de un corazón dividido, ¿verdad? Si vemos este hombre, ¿qué hizo? Él dijo, se fue triste, pero no tomó la decisión de dejar todo y seguir a Jesús. Y se fue triste. Y después Jesús le enseña sobre el peligro de la riqueza. No porque no puedes tener nada y no porque está malo que lo hagas, sino porque no puedes depender de eso para pensar que todo está bien por lo que tienes o por lo que puedes hacer.
Eso es lo que Jesús le estaba explicando a sus discípulos. Y él le da este ejemplo tan distante para que ellos entiendan que es imposible para los hombres. Mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres es imposible. Nuevamente, hermano, es imposible para nosotros ganar algo, ganar el favor de Dios por lo que hagamos o por lo que tenemos. Necesitamos enfocarnos en nuestra relación con el Señor. Necesitamos enfocarnos en nuestra dependencia con el Señor. Y eso es lo que Jesús le estaba tratando de explicar a sus discípulos. Confía en mí. Déjame trabajar. Yo sé, ¿verdad? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Dice, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios en nuestras vidas. Y Jesús estaba llevando esta conversación con sus discípulos, ¿por qué? Porque Él quería que ellos estuvieran bien claros. ¿Y saben qué, hermanos? En esta mañana nosotros necesitamos estar claros. Porque como todo lo que está pasando a nuestro alrededor y en nuestra vida y las presiones y las cosas que están pasando a nuestro alrededor, necesitamos estar claros de que todas las cosas son posibles para Dios. Nosotros podemos hacer cualquier cosa, hermano, pero no vamos a encontrar resultados. Entonces Pedro comenzó a decir, Pedro siempre, ¿verdad? Esa es una pregunta de Pedro normalmente, ¿verdad? Entonces Pedro comenzó a decir, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Jesús le respondió, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, padre, madre, hijos, tierra, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierra juntos con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Esas son las respuestas de Jesús. Yo no puedo hacer nada con esta respuesta, ni puedo decirle otra cosa mejor que esto. El mismo Jesús le estaba diciendo a Pedro, en verdad te digo, y nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana, en verdad te digo que no hay nadie, hermano. Cuando enfocamos la palabra de Dios y vemos la palabra de Dios, no hay nadie. ¿Y qué yo puedo hacer para eso? No hay excepciones. No hay excepciones ni de nosotros ni de ellos, ¿verdad? Tampoco estaba hablando, hermano, que no va así en casa, 100 carros, 100... Tampoco Jesús se estaba refiriendo a eso, ¿verdad? Pero sí estaba hablando de que todas esas cosas Él la iba a suplir. Él estaba hablando de suplir, perdón. Que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, hermano. Casa, hermanos y hermanas, madres e hijos, tierra junto con persecución. Bien importante también. Es bien importante lo que Jesús le dijo a ellos. Y hermanos, recuerden que estas palabras son específicamente, Jesús está hablando con sus discípulos, con sus seguidores, con la gente que estaba caminando con Él, con nosotros, específicamente, hermano. Y le dijo, con persecuciones también. Pero también le dijo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, hermanos, el Señor nos enseña de esa manera que seguirle a Él tiene recompensas. Y no es algo que yo pueda mejorar. O no es algo que yo pueda decirle en otras palabras. Yo creo que la palabra de Dios en este versículo al final está hablando muy claro. Y yo no puedo hacer nada para cambiar lo que dice ahí. Y al final dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Hermanos, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, hay muchas cosas que cambian en nuestra vida. Uno, Cristo viene a nuestro corazón, sana nuestras heridas,
nos restaura, nos levanta. Pero también pasan otras cosas. Mucha gente se va de nuestro lado. Mucha gente nos va a criticar. Vamos a dejar de hacer muchas cosas a nuestro alrededor. Y vamos a tener que decirle a muchas cosas no. Que parecen buenas, pero no son buenas. Que parecen cosas sencillas y no tan mal, pero en la realidad tiene un trasfondo diferente. Cuando tomamos una decisión por seguir a Cristo, hermanos, hay muchas cosas que nosotros vamos a tener, como hemos visto en varios textos, hermanos, donde Jesús le dice al que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y este es el punto, hermano. Este es el punto, pero muchos los primeros serán los últimos. Y los últimos serán los primeros. Muchos estamos luchando por posiciones en este mundo. Muchos estamos luchando por cosas no malas, vuelvo y repito, pero estamos luchando y estamos poniendo lo primero que nuestra vida personal y espiritual en este mundo. Y cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos aquí, Él enfocó muy claro eso. Hermanos, yo no tengo nada que añadir a la palabra del Señor, pero yo quiero que busquemos algunos textos más y quiero que vayamos a el mismo libro de Marcos, Marcos 1. Marcos 1:14. Marcos 1. Perdón, hermano, alguien que busque, disculpen. Alguien que busque Mateo 4, 20, 22. O me ayude a buscar Mateo 4. Marcos 1, 14. Creo que es la historia de Leví, del llamamiento de Leví. Y no sé por qué no la encuentro. Pero estaba hablando del llamamiento de Leví, de Marcos 1, cuando Jesús llamó a Leví. Bueno, 17. En Mateo. Ajá. Bueno, una de las referencias que traía, hermano, es Marcos 1, creo. Y es sobre el llamamiento de Leví. Es sobre, o 2, llamamiento de Leví. Pero recuerdo claro lo que quería compartirle de ese versículo. El 2. Marcos 2. Ok. 14, sí. Ajá. Cuando Jesús llamó a Leví, ¿qué hizo Leví? Dejó todo, ¿verdad? Y le siguió. Y en Lucas 19:8, de Zaqueo, también, ¿qué hizo Zaqueo? Cuando Jesús llegó a su casa, ¿qué hizo? Él dijo, Señor, todo lo que he robado, todo lo que le he quitado, le daré 4 veces más y daré a los pobres. Y estaba muy feliz y muy gozoso, ¿verdad? Leví, muy feliz y muy gozoso. Y también los discípulos en Mateo 4, 20 y 22, cuando Jesús los llama, ¿qué hacen ellos? Dice que ellos dejaron sus redes y dejaron todo y le siguieron automáticamente. Tu decisión de seguir a Jesús tiene una recompensa. Y ellos dejaron todo.
Y cada una de estas historias dice que ellos dejaron todo. Pero vemos la historia esta donde, ¿qué hizo este hombre? Se fue triste. Se fue triste, ¿por qué? Porque tenía muchos bienes, dice. Tenía muchas posesiones. Él estaba enfocado en su dependencia de sus bienes. Estaba enfocado en lo que él tenía. Y por eso él decía, ¿qué haré? ¿Qué haré? En esta mañana, hermanos, yo quiero que pensemos en esta narrativa completa. Pensemos en la posición donde no hemos recibido a Cristo. Y estamos pensando y estamos luchando para tomar una decisión por el Señor. ¿Vale la pena? Créanlo. Yo tomé la decisión de seguir a Cristo a los 19 años. Y vale la pena. No tengo queja. Con persecución, con tiempos difíciles, con lucha, con momentos difíciles en mi vida y en mi familia, pero vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena entregar nuestra vida a Cristo. Y también vale la pena poner todo en manos del Señor. Poner a Dios primero en nuestras vidas. Yo quiero que no deje de pensar en esta historia y revise más. Y piense más sobre esta historia. Porque enseña mucho en nuestras vidas. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, hermanos, necesitamos entender que no vamos a hacer nada para ganar la vida eterna. Necesitamos ponerlo a Él en nuestra vida como primero. Necesitamos seguirlo realmente. Jesús le enseñó a ellos cómo seguirlo. ¿De qué manera? Dejando todo y siguiéndole, pero no dejando todo para todos, sino entendiendo que Él era el primero en su vida y debería ser el primero en su vida. Así que seguir a Cristo, hermanos, tiene una recompensa grande. Y Pedro le estaba preguntando a Jesús, ¿verdad? ¿Y nosotros que hemos dejado todo? ¿Sí? Muchos aquí pueden decir lo mismo, ¿verdad? Hemos dejado todo. Y yo sé que los hermanos que tienen muchos años están en el Evangelio y se han permanecido, saben que vale la pena. Vale la pena seguir al Señor. Entonces, hermanos, que el Señor le bendiga. Yo no quiero salir esta mañana de aquí sin preguntar, hermanos. Si alguien no ha recibido al Señor y en su vida está luchando no solamente con aceptar a Cristo en su corazón, sino también luchando con diferentes circunstancias de su vida, como cristiano o como no cristiano, como hijo de Dios o como no hijo de Dios. Piense en esto, hermano. Y mientras está aquí, medite en la palabra del Señor. No en lo que yo pude decir, sino lo que dice la Biblia. Lo que el Señor Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros en este texto, en esta mañana. Y pensemos en eso. Y si hay cosas que tenemos que arreglar, y si hay cosas que tenemos que dejar en el Señor, y si hay cosas que tenemos que poner al Señor primero en nuestra vida, entonces tomemos acciones de eso, hermano. Tomemos acciones de lo que necesitamos hacer, porque los tiempos siempre están cada día más cerca, ¿verdad? Y malos, y difíciles, y cambiantes. ¿Y qué nos exige este mundo? Que hagamos siempre estatus. ¿Qué nos exige? Estatus, buenos trabajos, buenos carros, tener esto, tener lo otro. Pero no habla nada de una buena relación con el Señor. Pero Jesús nos enseñó realmente la importancia de seguirle. Jesús nos está enseñando a través de su palabra la importancia de entregar nuestra vida a Él. Jesús nos está enseñando la importancia de que vale la pena seguirle a Él. Y dejar todo y seguirle a Él y poner nuestra confianza en el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Quiero estar orando para terminar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias porque tú nos das la seguridad. Gracias porque depende de ti, Señor.
y no de nosotros, Padre. No por lo que hagamos, Señor. Gracias, Jesús, por morir en la cruz, derramar tu sangre. Y gracias por el amor incomparable que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Sabemos, oh Dios, que tú eres dueño de todo, Señor. Y que todo te pertenece, Padre. Y que tú conoces nuestro corazón, Señor, y nuestras necesidades, oh Dios. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, nos guíe, nos dirija. Y si hay alguien aquí, oh Dios, que aún no te ha recibido, que está luchando, que está batallando, Señor, ayúdales, oh Dios. Levántale, fortalécele, anímales a tomar una decisión por ti, Señor. Y que puedan entender, Señor, que no depende de lo que tenemos, ni lo que podemos hacer, Señor, sino depende de ti, de tu gracia y de tu amor para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre. Amén. Dios le bendiga, hermano.